Buenas noches, queridos televidentes de su Canal 15. Esta noche tengo conmigo al doctor Eliezer Feinsack, viceministro de Obras Públicas y Transporte, y vamos esta noche a conversar con don Eliezer de la nueva ley de tránsito o de las reformas que se están planteando en la ley de tránsito y que el mes de marzo puede ser el mes en que, antes de que vengan las lluvias, puede venir la discusión de la ley. ¿No es así, don Eliezer? Así es, buenas noches, don Juan Rafael, y buenas noches a todos los televidentes. En efecto, tenemos en este momento planteado el proyecto de ley de reformas a la ley de tránsito en el Congreso, y esperamos que en las próximas semanas se discuta y se apruebe. Este es un proyecto muy importante que propone reformas trascendentales a la ley de tránsito. Pretendemos con esto darle a la policía las herramientas que requiere para combatir las conductas en las carreteras que resultan en la matanza que hemos estado teniendo en estos últimos meses, en particular en los primeros 2 meses del año, donde hemos roto todos los récords, desgraciadamente, en materia de muertes y accidentes en las carreteras. Hay un tema sobre que se ha venido discutiendo, incluso antes de hacer la discusión en plenario, ya hay una discusión nacional y también entre diputados de el tamaño de las multas que penalizan las conductas particulares. Me parece que ahí hay una experiencia y que es un tema muy por lo menos los economistas o algunos de ellos les gusta el tema desde el punto de vista de, en otro contexto está el efecto de hasta dónde la pena de muerte, y aquí no estamos hablando de multa, pero es una pena máxima por definición, logra evitar determinadas conductas. Y después, digamos, en el otro extremo del espectro está la experiencia del alcalde Giuliani en la ciudad de Nueva York, donde aparentemente el crimen en Nueva York, aquí no estamos hablando de nuevo de un tema de tránsito, pero el crimen aparentemente bajó, y uno de los mecanismos fue que en contravenciones menores hubo mucha severidad. ¿Cuál es un poco su reacción en esa discusión? Sí, yo no quisiera entrar a tocar el tema de criminalidad, que no es el área de mi competencia, pero en el tema específico de las multas en la ley de tránsito, pues obviamente hay que entrar a considerarlo, y como usted dice, es un tema que los economistas debatimos, los incentivos que se le envían a las personas a la hora de establecer este tipo de sanciones. El Ministerio y la Policía de Tránsito hemos sido muy claros en el sentido de que nosotros no somos ilusos y pretendemos que únicamente con multas se van a eliminar las conductas agresivas en las carreteras. Sin embargo, es parte de una estrategia integral de combate a esta situación que se ha venido dando en las carreteras nacionales. Yo estoy muy claro en el sentido de que no podemos pretender que un borracho que ya está intoxicado se siente a pensar, me van a poner una multa de 130,000 colones, mejor no manejo. El que ya está intoxicado no lo va a convencer la multa. Sin embargo, la persona que está sobria y que sabe que va a tomar y que sabe que tiene un carro parqueado, perfectamente puede sentarse y decir, bueno, si me van a poner una multa de 130,000 colones, don Juan Rafael, tome mis llaves, yo tomo hoy, usted maneja, la próxima vez usted toma y yo manejo. Que es un poco lo que queremos incentivar, el tema del chofer designado, que está muy de moda en otros países. Aquí la Cervecería Costa Rica lo ha querido introducir con algún éxito, nos parece que es una campaña muy importante. Sin embargo, insisto, no son las multas únicamente las que van a resolver el problema. Nosotros estamos planteando esto como una reforma integral, donde además estamos creando los recursos suficientes a través de este incremento en las multas para implementar una política nacional de seguridad vial, una estrategia nacional de seguridad vial. De hecho, en estos días se está anunciando también una estrategia nacional contra accidentes. Y para todo eso se necesitan recursos, y con los recursos de estas multas lo tendríamos sin tener que poner una presión adicional pues en las situaciones del déficit fiscal y otras situaciones. Ahí la idea sería, don Eliezer, que haya una asignación especial de las multas a un uso particular, o van a la caja común
y a la Caja General, y luego, porque ingresaron esos, haya unos programas especiales que se estén impulsando, o cuál sería el mecanismo. Y aquí yo sé que usted es viceministro de Obras Públicas y Transportes, y este es un tema del Ministerio de Hacienda, por lo menos parcialmente, pero más o menos en la idea, tal vez un poco para aclararle a los televidentes qué es lo que se tiene previsto en la ley. Ellos y yo no hemos leído el proyecto de ley. Para mí mismo no está del todo claro el procedimiento, cómo se maneja el dinero. En todo caso, las multas son recaudadas por el Consejo de Seguridad Vial, o sea que esto no va a la Tesorería Nacional. En ese sentido, pues, las multas no son un impuesto, por lo tanto, nosotros sostenemos que no tienen que regirse por el principio de la caja única. Y las multas siempre han servido para financiar las actividades del Consejo de Seguridad Vial. Dentro de este esquema, incluso parte de las multas se destina al Poder Judicial, que por cierto tiene una tarea monumental en la atención de la materia de tránsito, y esto es algo que también se está tocando en este proyecto de ley. Del total de multas que se emiten en un año, el 85% son multas que no reciben oposición. La persona le ponen la multa, la acepta y está dispuesta a pagarla. Sin embargo, hoy en día esa multa se va a un tribunal de tránsito, y el tribunal de tránsito tiene que completar, haya oposición o no haya oposición, tiene que completar un juicio antes de declarar a la persona culpable para que proceda el cobro de la multa. El 85% de todas las multas, como le decía, son multas que no reciben oposición. Y ese 85% de las multas representa aproximadamente el 50% de todas las gestiones que reciben los tribunales en general del Poder Judicial en la primera instancia. Es decir, que al sacar nosotros esto del ámbito del Poder Judicial, estaríamos aliviando la carga del Poder Judicial. Aquí la intención en el proyecto de ley que hemos presentado a la Asamblea Legislativa es que esas multas que no reciben oposición después de una semana son remitidas directamente a la Administración, al Consejo de Seguridad Vial, son puestas al cobro inmediatamente. Siempre cabe el recurso de apelación en estrado judicial para respetar el debido proceso, de acuerdo a los lineamientos que en ese sentido ha establecido la Sala Cuarta, pero una cantidad importantísima de estas multas se irán al cobro directamente sin apelación y sin oposición. Algunas estadísticas, esas multas representan aproximadamente, hace 3 años representaban unos 350.000 casos que tenía que ver el Poder Judicial, los tribunales de tránsito. Esos 350.000 son los que le digo yo que son más o menos la mitad de todos los casos que tiene que ver en primera instancia el Poder Judicial. Así que estaríamos contribuyendo no solo a agilizar los trámites específicos del tránsito, sino que liberaríamos recursos en el Poder Judicial y agilizaríamos de manera importante la resolución de otro montón de trámites que no tienen nada que ver con la materia de tránsito. Y el 15% restante de los partes, que son partes que o reciben oposición o donde hay dos partes involucradas en un choque, accidentes, ese tipo de cosas, pues ahí sí se mantiene el juicio. Sin embargo, pues ya va a ser un 15% que van a juicio y no un 100% que van a juicio, con lo cual también esperamos que se agilice de manera importante la resolución de estos casos. Claro, y desde esta óptica, digamos, los economistas, desde posiblemente la primera clase y a lo peor la segunda, nos hablan un poco del tema de costo de oportunidad. Y entonces, a la gente a veces le cuesta pensar que cuando se plantea un trámite, hay otro trámite que se está dejando de hacer, y entonces me parece que en ese sentido es muy sano. ¿Qué otros aspectos interesantes tiene el proyecto como se está planteando? Un aspecto que a mí me interesa recalcar mucho, porque se ha pretendido hacer un poco de politiquería con el asunto, y es, la gente teme que al subir las multas de manera significativa, que eso vaya a generar corrupción en el cuerpo policial. Es un tema que obviamente no deja de preocuparnos, pero nos parece un tanto irresponsable levantar el espectro de la corrupción para pretender no hacer reformas en el país. Lo mismo sería decir, no le pongamos penas a los criminales en este país porque se prestan para corrupción en el Poder Judicial. Por ejemplo, no le pongamos sanciones de cárcel severas a los narcotraficantes, porque entre más severa la sanción, mayor el incentivo para
tratar de corromper al juez. Y yo creo que lo responsable es establecer las sanciones que corresponden. En ese sentido, en el proyecto de ley estamos proponiendo la creación de una Fiscalía del Tránsito en el Ministerio Público y de una sección especializada de tránsito en el OIJ dedicadas a investigar los casos de corrupción en la Policía de Tránsito, de manera que haya una resolución imparcial y más justa de esas denuncias que se reciben y que hoy en día son analizadas por la inspección policial, que es del mismo cuerpo policial. O sea que ahí estaríamos separando esas dos cuestiones. Por otra parte, la Policía de Tránsito fue sacada del régimen del servicio civil, lo cual nos ha permitido elevar los salarios de una manera importante. Eso reduce el incentivo a la corrupción. Por otra parte, también es más fácil ahora, ya que no están en el servicio civil, despedir a funcionarios acusados de corrupción, cosa que antes pues, era un proceso que se tardaba años y había que mantener a los funcionarios en su puesto o con un permiso, una suspensión con goce de salario. Todo este tipo de cosas las hemos ido evitando con la exclusión de la Policía de Tránsito del régimen del servicio civil. Esto se ha reflejado en la profesionalización, o se ha traducido en la profesionalización de la Policía de Tránsito. Hoy en día tenemos 200 nuevos reclutas en la policía, en la Academia de Policía. Están siendo entrenados. Nosotros esperamos que durante este mes de marzo o a más tardar en abril ya estén todos ellos recorriendo las calles del país. Y entre estos funcionarios, o entre estos nuevos reclutas, el que menos tiene segundo año de universidad aprobado. O sea que hay un incremento, y claro, con mejores salarios, hay un incremento importante en la calidad del cuerpo policial. Así que también estamos combatiendo ese tema de la corrupción y como le decía, esto es parte de una reforma integral que se constituye en una estrategia nacional de combate a los accidentes y de seguridad vial. Marzo es el mes, o en el mes de marzo está el Día Internacional de la Mujer. Creo que hay más mujeres en la policía que en el cuerpo de tránsito. ¿Hay alguna razón, digamos, particular para explicar eso, o más bien son hábitos de la gente? En realidad es la primera vez que me hacen esa pregunta y para serles sincero no tengo una buena respuesta. En todo caso, en general en los cuerpos policiales la participación femenina tiende a ser baja. Yo supongo que eso es por hábitos culturales. No se percibe el trabajo policial como un trabajo femenino. A mí me parece que eso es un error. Yo creo que las mujeres están igual capacitadas que los hombres para hacer este trabajo. Incluso me parece que las mujeres por lo menos son menos cuestionadas en cuanto a sus hábitos y corrupción, y yo creo que le lavaríamos la cara a la policía si pudiéramos incentivar a las mujeres a participar de una manera más activa. Entonces invitamos a las mujeres televidentes a pensar y de nuevo el tema me parece excelente, esto de segundo año de universidad. Me parece que entonces obviamente las oportunidades que está brindando el cuerpo son muy interesantes. Hay un tema que no entra directamente dentro de la ley, pero que está un poquito relacionado más bien con un ámbito separado, y yo sé que su función está en el ministerio, pero tiene que ver un poco con mecanismos de mercado. A mí siempre se me ha ocurrido que y tiene que ver con el uso del cinturón. Si en el contrato privado que hay entre el asegurador y el cliente, si me rebajaran el precio del seguro porque yo me comprometo a usar cinturón, y por supuesto si tengo el accidente y se comprueba que no tenía cinturón, entonces el régimen bajo el que estuviera el pago del seguro fuera diferenciado, posiblemente se crearía un mecanismo de mercado. La idea, estoy seguro que no se me ocurrió a mí de primero. ¿Por qué mecanismos de esa naturaleza tienden a no existir? Insisto que esto no está en la ley, esto es más bien es por fuera, pero como colega... Claro. Es un tema de la mayor importancia, porque nosotros pretendemos convencer a la gente de que el uso del cinturón de seguridad es beneficioso. Todos los estudios a nivel mundial demuestran que un porcentaje importante de las personas que mueren en accidentes o que reciben lesiones graves recibirían lesiones de menor gravedad
o no morirían si utilizaran los cinturones de seguridad. Un cinturón de seguridad mal usado es cierto que también puede provocar la muerte a una persona que de otra manera no moriría. Un niño menor de edad, un niño de 3 años que le pongan un cinturón que le pasa por el cuello puede terminar más bien ahorcándolo. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos el cinturón de seguridad más bien tiende a salvar al que lo usa. Ahora hay nuevos estudios que también demuestran que el cinturón de seguridad salva a otras personas. Si yo lo uso, salva a terceros. ¿De qué manera? Bueno, si yo tengo que hacer un movimiento brusco cuando estoy al volante, esquivar una piedra o una persona que está en la calle, si no tengo el cinturón de seguridad, yo mismo puedo perder el equilibrio y perder el control del vehículo. El cinturón de seguridad me afianza a mí en mi asiento, en mi silla de conductor, y me permite mantener el control del vehículo. Pero yendo al tema del seguro, que es la pregunta y que me parece fascinante, y nuevamente como economista y como colega, pues esos temas lo apasionan a uno. Yo creo que ese tipo de mecanismos no existen en el país justamente por la falta o la inexistencia de un mercado competitivo en materia de seguros. Tenemos una única empresa aseguradora en el país, por lo menos una única que lo hace de manera legal, y al no sentir el aliento de los competidores en su cuello, pues no tiene el incentivo para innovar y para hacer las cosas que se requieren. Me parece, como dice usted, la idea no es original suya, pero hacía mucho tiempo que yo no la escuchaba, tanto así que pues se me había llenado de telarañas en la cabeza, y es algo que deberíamos de empezar a gestionar con el Instituto de Seguros, que establezca, bueno, para empezar a analizar la viabilidad legal de establecer pólizas diferenciadas para quien sí usa el seguro y para quien no lo usa. No se puede hacer a priori, porque a priori pues no se puede determinar si la persona lo va a usar o no, pero si en el reporte del accidente aparece que la persona utiliza el seguro, pues debería de hacérsele algún reconocimiento, tal vez en el cobro del deducible o alguna otra cuestión por el estilo. En Estados Unidos empezaron a utilizar los cinturones automáticos, aquellos que cuando uno cierra la puerta del carro, el cinturón solito se corre y se le acomoda. Y de hecho en Estados Unidos, si el carro tiene cinturón automático, el seguro es más barato, la prima es más barata que si el cinturón no es automático, porque el cinturón automático lo obliga a uno a usarlo, no se le puede a uno olvidar ponérselo. Sin embargo, digamos que técnicamente no está del todo claro si esos cinturones automáticos son igual de eficaces que los no automáticos, y en todo caso es un instrumento caro. Agregárselo a un vehículo puede encarecer el costo entre $500 y $1000, y pues no podemos exigirlo en este país por esa razón. Pero sí es importante hacer un llamado a la población en general a reconocer que el uso del cinturón los protege a sí mismos, protege a sus familias, incluso protege a terceros. Aquí siempre hablamos de las muertes, y entre enero y febrero tuvimos más de 100 muertes en las carreteras. De lo que rara vez hablamos es de las secuelas para aquellos que no han muerto. Los sobrevivientes de los accidentes, los que pasan 2, 3 y hasta 6 meses en un hospital, en clínicas de rehabilitación, los que quedan permanentemente discapacitados, y las secuelas para las familias que quedan sin su jefe de hogar, que pierden a un hijo, que pierden a un ser querido o que pierden el sustento, ya sea porque murió o porque quedó permanentemente discapacitado. Es un tema que rara vez se discute y que es de la mayor importancia. Este tema del cinturón. Qué bueno que lo trajo, realmente. El tema del cinturón en realidad tiene mucha tela para... En este tema de los cambios, y digamos, me parece que en los últimos 12 o 18 meses las condiciones de las carreteras han mejorado. Le confieso, y la barba blanca que yo tengo es merecida, no es que me echo harina en las mañanas. Entonces, desde que yo tengo memoria no me acuerdo de que las carreteras estuvieran tan buenas como ahora. ¿Se ha notado eso en términos de algún tipo de comparación? ¿Ha habido algún estudio sobre los efectos en accidentes? No hay ningún estudio completado en este momento. Sí hay estudios que se están efectuando, o por lo menos de que yo tenga conocimiento. En efecto, los estudios que se están realizando en este momento tienden a indicar que este es uno de los disparadores del número de accidentes. La gente se siente falsamente más segura porque la carretera está en mejor estado, y en alguna medida uno está más seguro. El hecho de que cuando uno va en aquella recta entre
Punta Arenas o entre Cañas y Liberia o por ahí, y uno va manejando a toda velocidad. Antes uno se cuidaba porque uno decía, bueno, en cualquier momento me aparece un hueco y tengo que hacer una maniobra. Pues ahora uno sabe que va tranquilo y va a mayor velocidad. Y entonces el riesgo ya no es el hueco que está en la calle, sino la vaca que se atraviesa o el carro que viene de frente rayando, o que uno mismo pierda control del vehículo porque simplemente va a velocidades excesivas. Así que en efecto hay indicios de que esta mejoría en las carreteras está contribuyendo al incremento en los accidentes. Por otra parte, el incremento que se ha dado en la flota vehicular, que no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno tal vez de los últimos 8 o 10 años, pero solo en los últimos 3 años, del 98 al 2000, se expidieron más de 100.000 placas particulares, y yo creo que la cifra anda más bien por 120.000, alrededor de 120.000 placas particulares. Eso solo particulares, eso no incluye a todos los vehículos de carga, motos, los vehículos del sector público, etcétera. O sea que estamos hablando de un incremento que fácilmente puede ser de 200.000 vehículos, lo cual es un incremento de más del 30% en solo 3 años, bueno, en la flota vehicular. El carro mío tiene cerca de 12 años y la placa es 130-266, con lo cual quiere decir que había 130-265 placas emitidas antes, de los cuales incluso algunos en ese momento no estaban en circulación. Entonces nada más eso da idea de lo que ha ocurrido. Yo traje un vehículo usado de Estados Unidos en el 98, en mayo del 98, en abril del 98, y tenía placa 303 y pico. Y hoy en día ya andan en la calle placas 405.000. O sea que de mayo del 98 a hoy son menos de 3 años y tenemos más de 100.000 placas adicionales. Claro, y la mala noticia, don Eliezer, es que eso no tiene para dónde ir sino para arriba. Entonces ahí hay un problema enormemente difícil, y ojalá la ley plantea algunas cosas, pero incluso ese es uno de esos problemas que se sale de todos los... Hay estudios del Banco Mundial y de algunas otras instituciones que demuestran que cuando un país alcanza un nivel de ingreso per cápita PPP de $5.000, se dispara la compra de vehículos. Y lo han probado en una serie de países con condiciones muy diferentes, países europeos, países americanos, suramericanos, asiáticos, y esa cifra de los $5.000 es como el disparador. Nosotros estamos apenas alrededor de los $5.000. O sea que el verdadero crecimiento, si estos estudios son correctos, el verdadero crecimiento apenas va a empezar. O sea que podemos esperar un incremento en la cantidad de vehículos. Nosotros en el Ministerio estamos trabajando en mejorar el sistema de transporte público un poco para inducir a la gente a dejar su vehículo en la casa y transportarse en un medio masivo de transporte. Ojalá que dejen los carros para sus paseos de fin de semana o para emergencias y ese tipo de cosas. Esto no es inconcebible, se ha logrado en muchas ciudades del mundo. Nueva York. Nueva York, en Londres, pues, ciudades que llegan a tener una situación como la de San José, que el centro está tan congestionado que ya llevar el carro ya no tiene sentido. Pero para que la gente deje el carro tiene que haber un servicio público de calidad. Usted no se va a convencer a una persona que tiene carro de que se monte en una lata de las que acostumbrábamos a ver en este país. Creo que ha mejorado. Yo uso el transporte público y creo que ha mejorado, pero efectivamente todavía alguna gente no... Hay algunas rutas que todavía no se han puesto a tono con las épocas, pero estamos en un proceso gradual y ya estamos cambiando de tema. Ya no estamos hablando de la ley de tránsito, sino de la modernización del transporte público. El Ministerio, en una negociación con todas las partes interesadas, los empresarios de autobuses, tanto del área urbana como del resto del país, rutas estrictamente urbanas, rutas interurbanas, rutas rurales, estableció una serie de lineamientos de política de transporte que requieren la renovación de la flota, la reducción de la flota, sin afectar la calidad del servicio. Pretendemos entrar en una sectorización de manera que en un futuro, por decirle algo, los buses que van de Moravia y de Guadalupe y de Coronado y que todos vienen entrando al centro de San José,
tengan una especie de centro de acopio donde recojan, y en vez de que venga un bus de Moravia a media capacidad y un bus de Guadalupe a media capacidad, entre uno solo a San José, lleno. De manera que se racionalice la utilización de estos recursos. En este momento estamos en una etapa de transición que es de 3 años, estamos en el primer año de los 3. En los próximos 3 años, solo en el área metropolitana, las empresas de autobuses tienen que sustituir 700 unidades viejas por unidades nuevas. Ya en el año anterior se aprobaron sustituciones por varios centenares. No tengo la cifra exacta en este momento, y se están empezando a dar reacomodos dentro de los sectores. Eso es muy importante, el tema de los reacomodos, sí, porque racionaliza, me parece. Así es. Pero no es un problema. Hay otro problema, digamos, dentro de todo esto de transporte público, que es el transporte público hacia el exterior, el aeropuerto. Ahí creo que en unos 3 minutos que nos quedan sería interesante plantear un poquito las cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir en el aeropuerto. Eso es otro tema fascinante. El aeropuerto, como todos saben, bueno, se firmó el contrato de gestión interesada, que es una figura interesante, es un híbrido entre una concesión pura y un contrato de administración. Se le entrega el aeropuerto a una empresa privada, a un consorcio en este caso, que tendrá la responsabilidad por 20 años de administrarlo y además de construir obra nueva. Sin embargo, los activos nunca salen de manos del Estado, o sea, el propietario siempre sigue siendo el Estado. Porque hay una norma constitucional que lo... Exactamente. Y además, las nuevas adiciones que se le hagan, las nuevas construcciones, siempre son del Estado. O sea, el gestor interesado las construye a nombre del Estado. Esto es interesante porque cualquier modificación a los planos de construcción que quiera hacer el gestor interesado, tiene que pedirle permiso al Consejo Técnico de Aviación Civil. Ellos no pueden hacerlo como quieran, como en una concesión pura, sino que todo tiene que ser con autorización previa del Estado. Este contrato prevé inversiones por alrededor de 180 millones de dólares en un periodo de 20 años. De esos 180 millones, entre 90 y 100 millones de dólares se harán en los primeros 3 años. O sea que a partir de mayo o junio de este año y por los próximos 3 años habrán construcciones intensivas en el aeropuerto. Se va a reconstruir la totalidad de la pista de aterrizaje, se va a cerrar el viejo edificio terminal y se va a remodelar para dejarlo idéntico al nuevo edificio. Y se van a hacer ampliaciones importantes. Hoy en día tenemos 6 puestos de atraque de los aviones. Vamos a llegar eventualmente a tener 16 puestos, las mangas de abordaje. Eventualmente llegaremos a tener 16. En la primera etapa vamos a incrementar a 9 mangas y 2 puestos adicionales separados. O sea que se está incrementando la capacidad de atención del aeropuerto, se están instalando sistemas computarizados para la asignación de espacios en el aeropuerto. Hoy en día las aerolíneas tienen espacios fijos. Cuando si uno llega al aeropuerto y American en ese momento no tiene un vuelo, las 8 o 10 ventanillas que tiene American están vacías y están desocupadas. Con este nuevo sistema computarizado, la asignación se hará de acuerdo a la demanda. Y entonces, si American en un momento específico no tiene vuelos, se podrán utilizar algunas de sus ventanillas para otras aerolíneas, de manera que se optimice la utilización del espacio. Pues le agradezco, Eliezer, estos temas que nos trajo hoy a colación, y hay mucho más sobre este tema, y invitamos a los televidentes a reflexionar sobre estas cosas. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.